Pueden tomar sus asientos. Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al día de hoy vamos a compartir, vamos a seguir con la serie de mensajes acerca de la herencia, descubriendo las riquezas de Cristo. Levante su mano derecha y diga conmigo: descubriendo las riquezas de Cristo. El tema número 3 de esta serie de mensajes comenzamos el fin de semana pasado. Tiene por título: la riqueza de Cristo nos provee el verdadero pan. Las riquezas de Cristo nos provee el verdadero pan. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 6, desde el verso 22 al verso 40. Amén. Siguiendo la línea del Evangelio del apóstol Juan. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracia. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Diga conmigo: buscando a Jesús. Verso 25. Y habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo os dio de comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Disculpe. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creeréis. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Si usted no había leído la Biblia esta semana, leímos un buen trozo.
Me gusta leer la Biblia. Hay muchos predicadores que la tienen de referencia, pero para mí la Biblia no es referencia. La Biblia es el mensaje. Amén. Entonces, estamos en un tiempo, lo compartí el fin de semana pasado, lo compartí anoche también en la iglesia del apóstol Danilo, que estamos en un tiempo donde la iglesia debe pasar una transición. Debe pasar la transición de ser una iglesia niña a llegar a la madurez. Porque si la iglesia llega a la madurez y cada uno de nosotros llegamos a la madurez, se va a manifestar todo el potencial que el Señor ha puesto en nosotros. Y vamos a manifestar su reino y vamos a manifestar su gloria en esta tierra. Y la palabra clave para el año que viene, el año 2023, es entendimiento. Levante sus dos manos y diga conmigo: la palabra clave para lo que queda de este año y para el que viene es entendimiento. Tenemos que pasar del sentir al entender. Que mucha gente siente, llora, se tira al piso, le preguntas: ¿qué te habló el Señor? No sé, pero se siente algo sabroso. De nada sirve sentir si nuestro entendimiento queda sin fruto. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo oraba para que la iglesia se la alumbrara, o Dios alumbrara los ojos de su entendimiento para conocer a Cristo, para que se manifestara el poder supereminente del Señor, para posicionarnos en autoridad y en poder, y para que el reino de Dios avance. Como dice Mateo capítulo 6, verso 33, que muchas personas saben de este texto, pero muy pocos lo entienden. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea que si nosotros buscamos las riquezas del reino de Dios, que son riquezas espirituales, que es la sabiduría, que es el conocimiento que nos da el Evangelio, y no nos dejamos dominar por el afán ni esclavizar por este sistema, todas nuestras necesidades serán suplidas conforme a esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si nosotros nos afanamos y buscamos primeramente o con afán lo material se va a ir. Pero si nosotros, nuestro enfoque, nuestra prioridad es el reino de Dios, nada nos va a faltar. En medio de la circunstancia, en medio de la crisis, Dios nos va a sostener y Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Usted lo cree? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Por eso tenemos que reenfocarnos en buscar a Jesús con las motivaciones y con las intenciones correctas. Levante sus dos manos, diga conmigo: debo buscar a Jesús con las motivaciones e intenciones correctas. Amén. La gente que estaba buscando a Jesús había visto el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces. Buscaban a Jesús, buscaban a sus discípulos, tomaron una barca, se fueron al otro lado del mar de Galilea buscando al Señor, y cuando vieron al Señor y a sus discípulos, Jesús pudo discernir la intención del por qué ellos lo estaban buscando. Jesús se le perdió, que los discípulos se fueron solos. Ya ustedes saben la historia, lo estudiamos. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, los discípulos se fueron solos, Jesús se quedó al otro lado. La gente pensaba que Jesús se había quedado, los discípulos se habían ido solos, así que Jesús los despistó, caminó sobre las aguas y se fue con sus discípulos. Cuando la gente buscó a Jesús, ¿dónde está Jesús? Jesús no se fue con sus discípulos, porque Jesús
los quería despistar e irse, porque el Señor sabía la verdadera intención del por qué ellos estaban buscando a Jesús. Por eso en Juan capítulo 6, el verso 26, Jesús les responde. Vamos a leer el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo y cómo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. O sea que la multitud buscaba a Jesús porque el Señor les dio pan. La multitud buscaba a Jesús porque Jesús le dio pescado frito. Los alimentó. O sea que la intención de ellos de buscar a Jesús era para que el Señor Jesús les supliera sus necesidades materiales, sus necesidades naturales. Pero realmente ellos no entendían quién era Jesús. No sabían quién era Jesús. Entonces hoy en día nosotros podemos ver este patrón de conducta que vimos con estas personas que buscaban a Jesús, pero no con las intenciones correctas. Hay personas que hoy en día buscan a Jesús con intenciones y motivaciones incorrectas. Solo lo buscan para que Dios los bendiga financieramente. Y cuando Dios los bendice financieramente, se alejan de la iglesia, dejan de creer en Jesús y se van porque solamente buscaron a Dios para que les supliera una necesidad temporal. Hay gente que busca a Jesús para que les sane una enfermedad. Esa es su prioridad. A ellos no les importa la salvación, a ellos no les importa que Jesús es el Hijo de Dios, a ellos no les importa las riquezas espirituales, lo que puedan aprender de la palabra de Dios, sino que ellos se les resuelva su problema, que ellos sean sanados. Y cuando son sanados, cuando Dios hace el milagro, se olvidan del Señor. Amén. Eso es buscar a Dios con una motivación incorrecta. Buscar a Dios solo para que nos dé lo que estamos necesitando. Pero cuando ya lo tenemos, nos olvidamos de Dios. No nos congregamos. No le servimos. Y dígame si estamos pidiendo algo que Dios haga por nosotros y Dios no lo hace. Nos enyucamos. Nos amargamos. Y nos alejamos de Dios y le decimos a Dios: Dios, ¿por qué no me escuchaste? Es que Dios no tiene el deber de escucharte, ni hacer lo que tú digas, porque nosotros no le damos órdenes a Dios. Él hace su voluntad y punto, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es el creador. No con esto estoy diciendo que Dios no sane, Dios sana. Hemos visto sanidad, hemos visto milagros, hemos visto restauraciones del matrimonio. Hemos visto cómo Dios suple la necesidad, pero esa no es la prioridad del Evangelio. Esa no es la prioridad ni lo más importante de la palabra y de buscar a Dios. Entonces tenemos una generación que Dios sana, prospera, restaura, pero no conoce el verdadero propósito de Jesús. No conoce el verdadero propósito del Evangelio. Porque ¿de qué le sirve a una persona ser sanada e irse al infierno? ¿De qué le sirve a una persona recibir un milagro financiero y se aparta de Dios y va rumbo a una condenación eterna? Y no tener a Dios en su vida, no tener a Dios en su familia. Como los 10 leprosos que buscaron a Jesús. Jesús dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Y cuando ellos iban al camino, los 10 fueron sanados. Solo uno de ellos se regresó, le dio gracias a Jesús, y Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salvo. No solamente eres sano,
sino que eres salvo. Los otros 9 fueron sanados, pero fueron condenados. Ustedes se están portando como la iglesia del apóstol Danilo cuando prediqué ayer allá. Todos estaban en silencio. ¿De qué nos sirve recibir un milagro si estamos muertos por dentro? ¿De qué nos sirve recibir algo sobrenatural si no tenemos entendimiento y no tenemos sabiduría de eso? Entonces, eso es lo que él dijo. Nos dice Jesús en Juan 6:26, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque os di pan y se saciaron. El Señor Jesús le dijo: ustedes no comprendieron la señal de la multiplicación de los panes y los peces. Porque la señal de la multiplicación de los panes y los peces apuntan a quién soy yo. Yo soy el Salvador. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo. Yo soy el Dios encarnado. Yo le estoy ofreciendo algo más que pan. Le estoy ofreciendo vida eterna. Ustedes buscan lo que yo le doy, pero no me buscan a mí, como por lo que soy. Ellos estaban buscando a un rey y un reino terrenal que les supliera y les resolviera sus problemas. Por eso cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y la gente vio ese milagro, dijeron: este es el rey. Y luego se iban a apoderar de él para hacerlo rey, y Jesús se perdió de él. Se fue. Porque la intención de Jesús no era buscar un reino terrenal ni ser un rey terrenal, sino ser un rey espiritual y eterno. Porque, escuche bien, los gobiernos terrenales pasan, pero el reino de Dios es eterno y no pasa nunca. Y es para siempre. Y es eterno. Jesús no venía a resolver un problema temporal. Mira a la persona que tiene a tu lado. El Señor no viene solamente a resolverte un problema temporal. Él viene a resolverte un problema eterno. ¿Cuántos están aquí? Debes entender que el reino de Dios no es de este mundo. Juan 18, el verso 36, respondió Jesús, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios no es de este mundo. Levante sus dos manos, diga conmigo: el reino de Dios no es de este mundo. De repente usted desea que el reino de Dios sea un reino temporal, pero los reinos de este mundo son temporales, son corruptos. Lo que traen es pobreza, miseria e injusticia, y los gobiernos de la tierra no pueden resolver los problemas de la humanidad. Son ineficaces en resolver los problemas del hombre. Por eso el Señor viene primero a establecer su reino en nuestro corazón. Porque el problema, las malas cosas, los malos deseos, los malos pensamientos, los homicidios, los robos, las envidias, los celos, la mala intención viene de adentro. El problema no está fuera del hombre, el problema está dentro del hombre, y eso es lo que Jesús viene a resolver en tu vida. Ese aplauso para el Señor, de ser fuerte. Su reino se quiere manifestar en nuestro corazón. Dios nos quiere transformar y darnos vida espiritual, que es vida eterna a través del Espíritu Santo. Entonces, el gran problema del hombre no es material.
repente este mensaje te choca porque tu mente es natural y lo que estás buscando es lo material. Pero tu gran problema no es material. Tu gran problema no es pobreza, no es depresión, no es problemas familiares. La raíz del problema es espiritual. Y si nosotros logramos descubrir el misterio del Evangelio, que es para suplir esa necesidad espiritual y entender el propósito de Cristo, las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas se van a resolver. Tus finanzas se van a resolver. Tu familia se va a resolver. ¿Por qué? Porque has entendido la prioridad del reino del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, decimos fuerte. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Yo declaro que se levante una iglesia entendida en lo que es Cristo, en lo que es el Evangelio. Aplaude fuerte al Señor. Por eso Juan capítulo 6, verso 27, dijo el Señor a estas personas que lo estaban buscando por el pan y el pescado que le dio. Y le dijo, trabajen no por la comida que perece. Porque hoy usted se comió algo en el almuerzo y en la noche o al otro día, ¿dónde cae lo que usted se comió? Se va a la poseta, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes están preocupados por eso, pero ya el pescado que le di, el pan, ya desapareció. Se volvió estiércol. Amén. Si no, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto ha señalado Dios el Padre. Entonces lo más importante no es la necesidad natural, sino que Cristo viene a suplir nuestra necesidad espiritual. Cristo viene a darnos un verdadero alimento espiritual, porque esta palabra que tú estás recibiendo en tu espíritu, tú no lo vas a expulsar. Eso se va a quedar en tu espíritu. Eso va a producir algo eterno. Eso va a transformar tu vida. Eso va a cambiar tu mente para siempre. Eso va a hacer que te sientas fortalecido, que te sientas vitalizado en el poder del Señor. El poder del Espíritu Santo va a fortalecer tu hombre interior. Pudiste venir desanimado, pero esa palabra te transforma y te libera. Que es un verdadero alimento espiritual. Ese aplauso para el Señor, déselo con fuerza. Te transforma, te restaura, te libera. Ahora, no con esto estoy diciendo que no comamos, porque el 23 vamos a comer bastante. Y en diciembre comemos bastante. Pero esa no es nuestra prioridad. No sé si me estoy explicando. Lo material, lo que vemos, no es lo más importante. Lo más importante son las riquezas espirituales. Por ejemplo, Proverbio dice: es preferible comer algarrobas en paz que estar comiendo un banquete en un lugar lleno de contienda. O sea, ¿de qué te sirve tener de todo, comer de todo, y en tu casa es peleas, contiendas, discusiones, se jalan los pelos, o sea, puro desastre? Entonces, es preferible tener el bien espiritual, tener la paz de Dios en nuestra casa. Y si tenemos la paz de Dios, sabemos que lo demás será añadido, porque hemos entendido la riqueza espiritual, que es más importante que la material. Y oro a Dios para que esto se te revele. Oro a Dios para que lo puedas entender.
Entonces, ¿cuál es el propósito del por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia por el pan espiritual. Levante sus dos manos y diga conmigo. El primer propósito para el cual yo vengo a la iglesia es alimentarme espiritualmente. Por eso 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y los niños comen cada 3 horas. Si no, pregúntenle a Robert, que tiene las ojeras. O a Meli. ¿Por qué? Porque los niños desean ¿qué? Comer. Entonces nuestro espíritu, hay un deseo de comer. Primero leche espiritual, y ya cuando maduramos queremos comer alimento sólido. Entonces no venimos a la iglesia a buscar un milagro. No venimos a la iglesia a que Dios restaure tu hogar. Venimos a la iglesia a ser alimentados, a recibir una palabra que después el efecto de esa palabra es que lo va a transformar todo. Es que todo lo que tú necesitas Dios te lo va a dar, porque has recibido lo más importante. Has recibido la palabra viva. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? No voy a gritar mucho porque grité mucho ahora. Cuando gritamos, hay algunas personas ahí infiltradas que fueron a Francia y perdieron. Entonces las personas que buscan a Jesús, esas personas que buscaron a Jesús por el pan y por el pescado, le preguntaron, Juan 6:28, vamos a leerlo. Juan 6:28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, estas personas que buscaban a Jesús le preguntaron al Señor si ellos tenían que obedecer los mandamientos. Ellos pensaron que lo que estaba ofreciendo Jesús era una nueva doctrina de la ley, de hacer. Pero Jesús les rompe la estructura, les rompe la tradición y le dice: ustedes no tienen que hacer nada. Y les responde en Juan 6:29, y les responde Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. No es hacer. Levante sus dos manos, diga conmigo: el evangelio no es hacer, el evangelio es creer. Y si usted cree, va a ver el poder del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. ¿Por qué? Porque el hacer está basado en nosotros. Está basado en nuestras fuerzas. Y lo que nosotros hacemos tiene limitaciones. Hay cosas que por nuestra propia fuerza no podemos obedecer, que están en la palabra. Pero nuestro evangelio, el evangelio de Cristo, está basado en creer en Jesús, en lo que Él puede hacer, en lo que Él hizo en la cruz, en su poder ilimitado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el evangelio ya nosotros no ponemos nuestra confianza en lo que nosotros hacemos. Nosotros ponemos la confianza en lo que Cristo hizo y que Cristo hace a través de nosotros. Yo no sé cuántos se están disfrutando esta palabra. Aplaude fuerte al Señor. No es tu fuerza, no es tu habilidad. Porque si tú empiezas a trabajar en el reino, tratar de obedecer con tu fuerza, te vas a frustrar. Porque nosotros somos débiles en la carne. Voy a obedecer al Señor, voy a caminar en santidad, voy a ayunar para caminar en santidad, voy a ser más santo que los demás. Te vas a frustrar, vas a caer en pecado. Como alguien que me contó una historia de una persona que decía: yo soy más santo que todos, y ayunó 40 días
hizo una campaña, hizo milagro, y después que hizo la campaña cayó con una mujer que no era su esposa. Porque se vanaglorió, porque la cuestión no es ayuno, oración, lo que nosotros hacemos. Nosotros oramos y ayunamos porque Cristo nos transformó. No para buscar algo, sino porque Cristo lo ha alcanzado todo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Amén. Allí todo lo que hacemos, lo hacemos porque Cristo está en nosotros. Su poder está en nosotros. Su vida está en nosotros. Su gracia está en nosotros. Su poder actúa poderosamente en nosotros. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las obras que yo hago, las hago ¿por qué? Por la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Levante sus dos manos. Ya conmigo, todo lo que hacemos, si predicamos, si oramos, si ayunamos, si somos gente generosa, si caminamos en santidad, si caminamos en justicia, lo hacemos por la fe en Cristo Jesús. Nuestra confianza está en Jesús y no en nosotros. Si yo fuera usted, aplaudiera fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. La religión se basa en méritos, en los méritos que nosotros hacemos para alcanzar el favor de Dios. La gracia se basa en los méritos que hizo Cristo para que el favor y la bendición de Dios esté sobre nosotros y nosotros lo podamos disfrutar. Imagínense, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, gracias a Dios, no venimos con nuestros méritos. Porque si venimos con nuestros méritos, Dios te empieza a sacarnos cada uno de nuestros errores, cada una de nuestras faltas. Ah, pero tú estás viniendo delante de mí, pero dejaste tremendo problema allá en tu casa con tu mujer. Y tú quedas, hiciste esto, y a esta persona se le cayeron $50 y tú lo agarraste y en vez de devolverse, dices, Señor, gracias por la provisión. Si fuera por nuestros méritos estamos raspados. Pero gracias a Dios que cuando nos acercamos al Señor, al trono de su gracia, nos acercamos por los méritos de Jesús. Él no ve lo que nosotros hacemos, Él ve lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso nos bendice. Por eso la gracia de Dios está sobre nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes se alegran, porque el favor, la bendición, la santificación, la salvación, la vida eterna, las riquezas espirituales están en su vida, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Por eso nuestra confianza, yo quiero que levante sus manos porque hay fortalezas que hay que romper. Diga conmigo, no son mis méritos, son los méritos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, no son mis heridas, no son mis problemas, no son mis tribulaciones, son las heridas de Cristo y por sus llagas somos sanados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor rompió la maldición, la enfermedad. Es por los méritos de Cristo. La gracia de Dios está sobre tu vida. La gracia de Dios está sobre tu familia por lo que Cristo hizo en la cruz y también porque Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? A estas personas el Señor les responde y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que el Padre ha enviado, que es el Hijo de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. Y estos hombres siguieron con el interrogatorio a Jesús en Juan 6:30 y le dijeron, ¿y qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, estos tipos hay que agarrarlo a palos.
Porque ¿qué más señal que es multiplicar los panes y los peces y alimentar una multitud de 15,000 con 5 panes y con 2 peces? Y no fue rayado, sino que se multiplicaron. O sea, fue un milagro. Entonces ellos le están pidiendo otra señal al Señor para creer. ¿Por qué lo hacen? Porque son gente que no cree, sino gente que basa su vida en los sentidos. O sea, la gente basada en su sentido siempre tienen que estar viendo y alimentando su sentido para mantenerlos emocionados. A mí me gustó fue el servicio de sanidad, porque ahí yo vi las sanidades, los milagros, me emocioné. Pero aquí el apóstol nos tiene en este calvario dando los palos con esa palabra. Hola. ¿Por qué tan tensos? Hey, cuídenme por favor las butacas, que me la van a arrancar. Se dirá a la persona que tiene a tu lado, así tú no veas milagros, así tú no veas nada, sigue creyendo en el Señor, porque la Escritura dice que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Yo no tengo que alimentar mis sentidos para creer. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo la palabra y punto. ¿Cuántos dicen amén? Y si creo, después yo voy a ver manifestado el poder del Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Señor, al Rey de Gloria. Aplaude fuerte al Señor. Al principio, como cuando uno es nuevo, a veces uno tiene que sentir porque uno es niño. Amén. O sea, yo siempre he contado esto, que yo pasaba adelante porque yo quería que me tumbaran, que me pusieran las manos y que me tumbaran. Yo quería saber qué se sentía eso, y todos se caían menos yo. Era duro de tumbar. Pero el día que me pusieron la mano y caí, sentí algo, porque como era niño necesitaba sentir. Y empecé a tener experiencia en el sentir. Pero cuando uno ya va madurando, ya uno no se basa que si, ay, no se me pararon los pelos hoy en el servicio, estuvo malo. No sentí cosquillita, porque de repente estás sintiendo algo y de repente no almorzaste por la final del mundial y estás sintiendo, ay, estoy sintiendo los ríos de agua viva. No son las pipas que te están sonando. Dile a la persona que tiene a tu lado, no es el sentir, es el comprender, es el creer. Levante sus dos manos y diga conmigo: hoy se levanta una iglesia que camina por fe. Nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en la palabra. Por eso una iglesia carnal se basa en lo que ve. Tiene que estar viendo constantemente señales, como estas personas vieron una señal y le estaban pidiendo otra señal al Señor. Y el Señor le dijo: no le voy a dar otra señal, ustedes tienen que creer. Entonces las personas, pónganme atención aquí, las personas que buscaban a Jesús trataron de citar una escritura del Antiguo Testamento que respaldaba su necesidad física y natural como su prioridad. Juan capítulo 6, el verso 31, y después leemos el 32. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan. O sea, todo el antiguo pacto es sombra, es figura de lo verdadero. Amén. El Antiguo Testamento es sombra, el nuevo pacto es verdadero. Nosotros estamos comiendo el verdadero maná.
ya lo comimos, y ese maná y ese pan verdadero se llama Jesucristo. Levante sus dos manos, diga conmigo: el verdadero pan, el verdadero maná que descendió del cielo, que nos da vida, que nos resucitó, que nos perdonó, se llama Jesucristo. No tenemos que anhelar: ay, si yo estuviera en el desierto, Señor, trasládame. Vamos a buscar el carro de Volver al Futuro para ir para allá para comer maná. Tú estás loco, porque ese no es el verdadero pan, ese no es el verdadero maná. El verdadero maná es el que tenemos nosotros, y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso en Juan capítulo 6, versos 33 y 35 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y estos hambrientos empezaron a decir, verso 34, Señor, danos siempre ese pan. Pero no estaban pensando que Jesús era el pan, sino estaban recordando el sabor del pescado y de los panes que le dio el Señor en la multiplicación de los panes y los peces. Y así somos nosotros, lamentablemente. Estamos hablando de cosas espirituales y en nuestra mente, nuestro cerebro se convirtió en una yaca. En nuestra mente, nuestro cerebro se convirtió en un pernil, en unas botas nuevas, en el estreno, porque nosotros estamos muy aferrados a lo material, y eso tenemos que soltar. Les quiero hacer una pregunta: ¿ustedes quieren que les predique un evangelio falso o el verdadero evangelio? A ver, levanten las manos los que quieren que les predique un evangelio falso. ¿Cuántos quieren que les predique el verdadero evangelio? Levanten la mano. La pregunta es: ¿por qué usted es tan serio, pues? Estoy hablando las palabras de Jesús. Eso es lo que de Jesús decía. Cuando Jesús les habló del pan de vida, ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan, porque ellos querían que Jesús les siguiera dando la multiplicación de los panes y los peces, suplir todas sus necesidades, pero ese no era el objetivo del Señor. El propósito del Señor es que esa multitud se les revelara que Él era el Salvador, que Él era el que iba a dar vida a la humanidad, porque la humanidad estaba muerta por causa del pecado, y Cristo tenía que descender como pan de vida para resucitarnos en nuestro espíritu y para resucitarnos en el día postrero. O sea, Jesús estaba hablando de resolver un problema macro, en resolver un problema mundial, y estas personas estaban preocupadas por el pan de jamón. ¿Ven? Por ahí están pescando. Ya vamos a comer pescado. Levante sus dos manos, diga conmigo: gracias, Señor Jesús, por el pan de vida, por la palabra de vida. Gracias, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo antes, cuando no tenía a Jesús, estaba muertos en mis delitos y pecados, pero creí en el Señor Jesús y ahora tengo vida eterna, tengo al Espíritu Santo, tengo vida abundante, tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tengo lo eterno y nadie me lo puede robar. Si ese aplauso es para el Señor, no se lo fuerte. Juan capítulo 6, verso 35 dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, porque la saciedad física es temporal. Usted come al mediodía y ya a las 7 de la noche, 6 de la tarde tiene hambre, o antes, para merendar algo. Es
temporal, pero la saciedad espiritual es eterna. O sea, cuando nosotros disfrutamos a Cristo y se impacta en nuestra vida, es para siempre. Dios nos sacia nuestra hambre espiritual con su palabra. Dios sacia nuestra sed espiritual con su presencia. Cuando aprendemos a comer con nuestro espíritu, somos vitalizados, somos vivificados en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Nuestra fuerza aumenta, se va el estrés, se va la depresión, se va lo malo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestra mente y nuestro corazón. Podemos estar en una tempestad, pero estamos tranquilos, estamos confiados porque Dios está en nosotros y Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si Dios está con nosotros, no te preocupes, no te afanes. Dios no te va a dejar desamparado, Dios no te va a dejar abandonado, Dios te va a sostener, Dios te va a bendecir, porque lo más importante lo llevas por dentro, y el que tienes por dentro es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. No sé cuántos pueden gritar y pedir fuerte al Señor. Dale alabanza al Rey. Las personas que buscaban a Jesús querían recibir sus beneficios, pero no creían en Él. Y el mismo Jesús lo afirma en Juan capítulo 6, verso 13: mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice ahí? No creéis. Pues a pesar de que yo multipliqué los panes y los peces, hice una señal, ustedes no creen que yo sea el Mesías. Ustedes no creen en mí. O sea, la verdadera fe te hace que permanezcas en el Señor y su evangelio, a pesar de los problemas personales, a pesar de los problemas familiares, a pesar de los problemas en la iglesia, a pesar de los problemas financieros, a pesar de las enfermedades. Tú permaneces fiel porque tú estás viendo al invisible, como dice Hebreos capítulo 11 verso 27. Hebreos capítulo 11, el verso 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es lo que nos sostiene en medio de los problemas? ¿Qué es lo que nos sostiene en medio de nuestras necesidades? ¿Qué es lo que nos sostiene en medio de la enfermedad? ¿Qué es lo que nos sostiene en medio de la persecución, de las enfermedades, de la opresión, de la brujería, de la hechicería, de todo lo malo que viene sobre tu vida, de la pérdida? ¿Qué es lo que nos sostiene? Lo invisible. Nosotros no estamos viendo solamente lo temporal, porque esta leve tribulación momentánea, temporal, lo que va a producir en nosotros es un mayor peso de gloria, porque nosotros no estamos viendo lo físico, estamos viendo lo eterno, estamos viendo el reino de Dios, estamos viendo un activo más poderoso que lo material, que es el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden dar esa alabanza al Señor? Lo que sucedió con Jesús, cuando Jesús dijo en Juan capítulo 6 verso 36: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Lamentablemente esto sucede en las iglesias y en los ministerios, que mientras la iglesia le está supliendo una necesidad, se quedan. Mientras están recibiendo un beneficio del ministerio, se quedan, pero realmente no creen en la iglesia y en el ministerio. Tenemos que cambiar eso. Levanten sus dos manos, ya conmigo. Tenemos que cambiar eso. ¿Cuánto dicen amén? De todos los que nos hemos acercado a buscar a Jesús con intenciones y motivaciones correctas, es porque somos dados por el Padre
a nuestro Señor Jesús. Juan 6, verso 37. Juan 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Me llama la atención porque Jesús es el regalo del Padre hacia nosotros. Y nosotros somos el regalo del Padre hacia Jesús. Porque dice, todo lo que el Padre me da. ¿Quiénes son los que el Padre le da a Jesús? Nosotros. Y todo lo que el Padre le da a Jesús, que somos nosotros, gracias a Dios, Él lo recibe y no lo echa fuera. Quiere decir que nosotros somos los regalos de Dios a Jesús. Wow. ¿Cuántos se alegran por eso? Jesús descendió como pan del cielo, como pan y alimento de la humanidad. Y Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Entonces, así como la nación de Israel estaba en el desierto y logró sobrevivir por el maná enviado por Dios, nosotros estamos en el desierto del mundo. Desierto es sinónimo de muerte espiritual por causa del pecado. Pero Cristo, en medio del mundo, nos viene a revivir. Nos viene a dar vida. Y viene a darnos fuerza para seguir adelante. Porque este sistema, sus problemas, sus tribulaciones, no nos van a vencer. Porque nosotros tenemos la fe del Hijo de Dios. Y si Cristo venció al mundo, nosotros también vamos a vencer este mundo. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, sonría. Deja esa cara de limón, de depresión, alégrate. Porque somos los regalos que el Padre dio a Jesús. Y escuche bien, y nosotros no vamos a perder, sino que nosotros siempre vamos a ganar con el Señor. Que cuando usted estuviera gritando con alegría, con júbilo. ¿Cuántos están alegres en el día de hoy? Aplaude, aplaude, aplaude fuerte al Señor. Dale esa alabanza al Rey. Amén. Se pueden sentar. Miren lo que dice Juan capítulo 6 verso 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. O sea, todas las personas que el Padre le da a Jesús, Él no los pierde. Y me llama la atención porque esto tiene que ver mucho que ver con lo que Jesús hizo proféticamente con los panes que sobraron. En Juan capítulo 6, verso 12, dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, porque Jesús no pierde ni recurso ni ninguna persona. Si nosotros estamos en las manos de Jesús, nunca nos vamos a perder. Ni nosotros, ni nuestra familia, ni nuestros ministerios somos de Jesús. Somos el regalo que el Padre le dio a Jesús y Él no va a perder a nadie. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Aplaude fuerte al Señor, así que no tengas miedo de que te vas a perder. Estás en las manos de Jesús.
Él te va a resucitar en el día postrero. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Él venga por segunda vez, seremos los que quedamos, seremos transformados. Y la gente que ha muerto en Cristo será resucitado el día postrero, porque nadie se va a perder en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Para terminar, dice en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Tenemos que ver al Hijo de Dios. Tenemos que ver a Dios encarnado en Jesús. Jesús no es un personaje histórico. Si ves a Jesús como un personaje histórico, no tendrás vida, no tendrás salvación. Tienes que ver a Dios en Jesús. Se te tiene que revelar quién es Jesús. No solamente busques a Jesús para que te resuelva un problema. Busca a Jesús porque quien Él es. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él está a la diestra de Dios Padre. No solamente busquemos las manos de Dios para que nos dé. Veamos la cara de Jesús para conocerle cada día más a Él. Porque debemos entender, yo quiero que me ayude con el teclado que ya estoy terminando. Debemos entender que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Yo quiero que mires a la persona que tiene a tu lado y dile, tú tienes que entender que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Voltéate a la otra persona que tiene a tu lado y dice, si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Ahora mira a la persona que tienes atrás y dile, si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Lo más importante es Él. Romanos 8:22, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Con quién? Con Jesús. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, si tenemos a Jesús y si se nos revela el regalo más grande que Dios nos ha dado, que es el regalo de su Hijo Jesucristo, vamos a tenerlo todo. No nos va a hacer falta nada. Levante sus dos manos, levante sus dos manos. Se va a ir el afán, se va a ir las preocupaciones, porque tú entiendes, yo tengo a Cristo. Dios me dio a su Hijo Jesús, no escatimó, me dio lo más valioso. A mí no me va a faltar nada, porque si tengo a Jesús en mí, Él va a traer todo lo que yo necesito. Amén. Que debemos entender que Cristo es el todo. Colosenses capítulo 3 de verso 11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo, en todo. Cristo Jesús es lo todo. Si lo tenemos a Él, lo material no va a ser un problema, porque tenemos lo más grande, que es a Jesús. Y mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 23. Primera de Corintios 3 verso 23. Vamos a leer desde el verso 21, Primera de Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, ¿qué dice ahí? ¿Todo es de quién? Del diablo. ¿Todo es de quién? De los impíos, de los incrédulos. Todo es
de nosotros. A ver, dígalo con confianza, parece que no lo están creyendo. Eso lo dice la Biblia, eso no lo dice el apóstol Orbe. Levante su mano. Todo lo que hay en el mundo, la riqueza, lo material, la felicidad en el matrimonio, la familia, todo nos pertenece porque tenemos a Cristo habitando en nuestro interior. Todo es nuestro. Yo no sé si alguien lo está creyendo en esta hora. Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro. Levanta tus manos hasta que esto se revele en tu espíritu. Ya conmigo, todo Dios me lo entregó. Levanta sus manos. Ya conmigo, todo Dios me lo entregó. Me entregó la familia feliz. Me entregó un matrimonio feliz. Me entregó la sanidad. Me entregó la libertad. Me entregó la bendición. Me dio la autoridad. Me dio el poder. Me dio la sabiduría. Me dio la justificación. Me dio la liberación. Me dio la sanidad. Todo me pertenece en Cristo Jesús. A ver si yo fuera usted, si yo estuviera ahí sentado, estuviera saltando, celebrando, alabando al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Aleluya. Siga aplaudiendo, siga alabando al Rey, porque esta es una tarde de rompimiento, esta es una tarde donde tú vas a resucitar, esta es una tarde donde el Evangelio se te va a revelar. Grita y aplaude fuerte a tu Dios. Y por derecho de redención, porque se la ganó al diablo en la cruz. Grita y aplaude fuerte. Es verdad, pero nosotros somos de Cristo. Verso 23, y Cristo es de Dios. Porque cuando entendamos que nosotros somos el regalo que el Padre le dio a Cristo y que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, ahí se va a manifestar todo. Pero mientras sigamos independientes, no se va a manifestar nada. Se pueden sentar, denme 3 minutos y termino. Ahora, ¿cómo hacer para que las riquezas de la gloria en Cristo se puedan manifestar en nuestras necesidades secundarias y temporales? Yo sé que ese es algo que te perturba. Primero debemos entender que todo lo que le damos para ayudar a la iglesia y al ministerio para la expansión del reino de Dios es para honrar al Señor. Eso lo dice Filipenses, y con esto cierro. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el verso 15 al 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, todas las iglesias donde Pablo iba, Corintios, Colosas, Tesalonicenses, Gálatas, Pablo iba, predicaba y enseñaba, pero ninguna de esas iglesias lo honraba. Ninguna de esas iglesias eran agradecidos con el ministerio del apóstol Pablo. Y entonces Pablo dice, sino vosotros solos, o sea, solo la iglesia de Filipo, de los filipenses, entendió que tenían que dar para la expansión del reino de Dios. Lo primero. Lo segundo, cuando se enseña acerca de la generosidad, no es para que los ministros o la iglesia busquen dádivas temporales o para buscar riquezas materiales, sino lo que dijo el apóstol Pablo, y quiero que me pongan atención aquí y me bajen el sonido de los instrumentos. Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádiva. Levante sus dos manos, diga conmigo. Los ministros de Dios en la iglesia no buscan dádivas. ¿Qué es lo que busca? Sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que está buscando es que tú seas fructífero y productivo en tu vida espiritual y a nivel financiero. Y después dice, miren lo que dice el verso 18, pero todo lo he recibido, esto lo dijo el apóstol Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor, diga conmigo, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mientras el dinero está en nuestras manos, solo es dinero temporal. Solo es dinero para gastar. Cuando nosotros pasamos el dinero al alfolí, se lo damos a la iglesia o a los ministros de Dios, se convierte, porque esto lo recibió el apóstol Pablo, enviado de la iglesia de Filipenses por medio de Epafrodito. ¿En qué se convierte? Número uno, levante sus dos manos, diga conmigo, olor fragante, sacrificio acepto. ¿Y qué dice ahí? Lo tercero dice, agradable ¿a quién? Quiere decir que cuando nosotros hacemos esa transición de poner la ofrenda en el alfolí, esto hace sonreír a Dios. Esto es agradable a los ojos del Señor. Porque se convierte en una adoración, se convierte en un olor fragante que sube delante del Señor como un sacrificio acepto y agrada al Señor. Y cuando agrada al Señor, Él te va a bendecir. ¿Qué les parece? Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Aplaude, 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 aplaude. Cuarto, cuando caminamos en la generosidad revelada para ayudar a la obra de Dios, Dios va a soltar una palabra a través de la persona de autoridad. Mire la palabra que Pablo le soltó a los filipenses. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo, ¿qué dice ahí? Lo que te falta. ¿A quién se lo dijo Pablo? A Colosas, que no le dieron ofrenda, que no ayudaron a Pablo, a los más agarrados que una iguana en un saco de los corintios, a los éfesos, a todas esas iglesias que el apóstol Pablo fundó, la Odisea. No se lo dijo a él. Esa palabra no es para cualquier cristiano, es para un cristiano que ha entendido que cuando esa persona es generosa, esa ofrenda se convierte en olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces la autoridad apostólica puede decir, mi Dios suplirá todo lo que te falte, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? A sus riquezas espirituales, a sus riquezas en gloria, a sus riquezas en Cristo. Entonces esas
las riquezas en Cristo pasan por el canal para suplir su necesidad, cuando la iglesia entiende el poder de la generosidad. Entonces ahí Dios te suple todo, ahí Dios te provee todo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? ¡Aplaude! La única manera de que las riquezas espirituales transicionen para suplir tus necesidades temporales es a través de la honra y a través de la generosidad. Si usted no hace ese trámite en el cajero del reino, usted no va a poder sacar todas las riquezas que tiene que acumular en lo espiritual. Póngase sobre sus pies. Yo quiero que el día de hoy levantemos nuestra generosidad prometida, nuestros pactos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y así como el apóstol Pablo